Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El duelo político continúa en Minnesota. El presidente Donald Trump envía al zar de la frontera Tom Homan, mientras los demócratas amenazan con cerrar el gobierno. Después de la conversación telefónica de ayer, el gobernador de Minnesota parece dispuesto a sentarse a negociar con el presidente Trump. Ha enviado ya a las fuerzas locales y estatales a apoyar a los agentes del servicio migratorio. Y mientras esta historia se desarrolla en las calles, hoy despejaremos las claves de una historia que ha captado la atención de la opinión pública desde Washington a Minnesota, desde los pasillos y salones de Capitol Hill hasta los barrios de Minneapolis, donde las decisiones de Ilhan Omar, la congresista del quinto distrito de Minnesota, se sienten de manera tangible. Los estadounidenses se están preguntando cómo funciona esto de la transparencia financiera para los funcionarios. Congresista, ¿puede decirnos cuál es su respuesta a la investigación del Comité de Supervisión sobre su patrimonio neto, el suyo y el de su esposo? Aseguran que ha crecido muy rápidamente. ¿Qué responde a eso? La representante por Minnesota y su esposo, Tim Minich, se enfrentan al escrutinio público y legislativo. ¿Por qué? El poder financiero de la pareja ha crecido de forma exponencial. En cuestión de meses, pasaron de tener unas decenas de miles de dólares en activos a decenas de millones. Permanezcan atentos a los hechos que repasaremos. Haremos una radiografía completa de uno de los casos de más alto nivel de los últimos tiempos. De alguna manera lleva mucho perfilándose como un test que pondrá a prueba la transparencia, la credibilidad y la rendición de cuentas, si se diera el caso, de la clase política estadounidense. Y luego tenemos a esta falsa congresista de la que acaban de informar que vale 30 millones de dólares. ¿Pueden creerlo? Ilhan Omar hablando de la Constitución, cuando viene de un país que ni siquiera es un país y nos está diciendo cómo dirigir Estados Unidos. No se va a salir con la suya por mucho más tiempo. El presidente Donald Trump levantaba la liebre ayer. Publicó en Truth Social que el Departamento de Justicia está, cito, investigando a Omar. Dijo que salió de Somalia sin nada y que ahora vale, cito, 44 millones de dólares. La controversia de este caso reside en que a las empresas que declaraba el marido de Omar no parecía irles muy bien hasta que eso cambió y drásticamente de un año para otro. Pero no parece haber archivos públicos ni registros de ventas o de cualquier otra actividad económica que justifiquen que la pareja incrementara sus activos a decenas de millones. El congresista James Comer y el Comité de Supervisión han abierto una investigación. Sí, ya sabes, existe algo llamado lavado de dinero. Y la gente que tiene negocios deposita grandes cantidades de efectivo. Pero no estoy acusándolos de ningún delito. Sin embargo, debería responder una pregunta tan simple. Si a cualquier congresista le preguntan en qué consiste el negocio de su familia, nunca he visto a ninguno que no responda. No es una pregunta difícil. Basta con decir, mi esposo tiene una firma de capital privado y le ha ido muy, pero que muy bien en los últimos 12 meses. Pero no responde y todo Estados Unidos sospecha que puede haber algo turbio. Repito que vamos a averiguarlo. No va a ser difícil determinar en qué negocio está él y de dónde vino el dinero. Así que eso va a ser una parte central de toda nuestra investigación de fraude en Minnesota, porque es la congresista del distrito en el que ocurre la inmensa mayoría de los fraudes de asistencia social. Y ya los han mencionado tanto a ella como al fiscal general Keith Ellison como personas de interés, digámoslo así. Los formularios de divulgación financiera que presentan los congresistas de los Estados Unidos son documentos públicos y sorprende los que presentó la congresista Omar el año fiscal 2024. El valor de sus activos se disparó. Son muy superiores a los de los años anteriores. En concreto, en esos formularios se listan dos empresas vinculadas a su esposo. Una bodega en Santa Rosa, California, llamada Escrew, se valora entre 1 y 5 millones de dólares. Y la otra, una firma de capital riesgo, Rose Lake Capital, se valora entre 5 y 25 millones de dólares. En el año fiscal previo, esas mismas entidades se reportaron con valores significativamente menores. Entre las dos, ni siquiera sumaban $100,000.
¿Exactamente qué? ¿En qué consisten los negocios? Fue más o menos las mismas preguntas que le hicimos a Hunter Biden y que nunca pudo responder. Y ella tampoco responde ninguna pregunta. El Comité de Ética es el que se supone que debe investigar a los congresistas. Nosotros no lo hacemos, pero este negocio está a nombre de su esposo. Así que podemos investigar a su esposo y vamos a hacerlo porque estamos en medio de este fraude de asistencia social en Minnesota. Y ha habido muchas acusaciones sobre un círculo de personajes influyentes somalíes estadounidenses que están enriqueciéndose con estos fraudes financieros en Minnesota. Y su nombre ahora está en la lista. La riqueza combinada de Omar y Minette, su esposo, creció en un solo año a un rango estimado de activos de entre 6 y 30 millones de dólares. Pero no es ganancia líquida, sino el valor total de los negocios. Es decir, no es dinero en su bolsillo, pero no es la primera vez que se dan a conocer estas declaraciones de bienes. En 2025, cuando se viralizaron estas cifras, Omar respondió públicamente que algunas interpretaciones eran categóricamente falsas. Explicó que los valores reflejan las evaluaciones de las empresas completas, en las cuales su esposo es un socio más. También dijo que pese a estos activos, todavía posee deudas y que su ingreso principal es el salario fijo de una congresista, unos $174,000 anuales. Por su parte, el Comité de Supervisión del Congreso ha señalado que revisará la precisión de las divulgaciones financieras y cualquier ingreso externo o negocio relacionado. También si los formularios cumplen con los estándares de ética y transparencia de la ley federal. Mientras tanto, la congresista sigue ejerciendo sus funciones y no se le ha imputado delito alguno. Hemos investigado este asunto de las divulgaciones de activos para los funcionarios elegidos democráticamente y no requieren cifras exactas, sino rangos aproximados entre dos cifras. Y a veces, como en este caso, entre 6 y 30 millones son muy amplios. Esta es una regla que se ideó para equilibrar transparencia y privacidad, pero también pueden complicar los análisis públicos cuando los rangos son tan amplios. Este debate también ocurre en paralelo a investigaciones en Minnesota sobre presuntos fraudes en fondos federales de servicios sociales y nutrición, y los disturbios contra los operativos migratorios también parecen estar apaciguándose ahora tras el fallecimiento de dos activistas estadounidenses antileyes migratorias. Las fuerzas del orden locales y estatales están apareciendo en escena, ahora para sofocar las protestas en contra de los agentes federales. Ayer lo explicamos en profundidad. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Pero volviendo a lo que nos ocupa, los fraudes atribuidos en su mayoría a personas de padres somalíes son distintos de los asuntos financieros personales de la congresista. Tenemos la intención de encarcelar a cualquier estafador, político o funcionario público involucrado en estos planes enfermizos para saquear y expoliar nuestro país. Piensen en Ilhan Omar, de Somalia. No tienen un gobierno, no tienen un ejército, no tienen policía, no tienen nada. En Minnesota y especialmente en las ciudades gemelas de Minneapolis, St. Paul, se han congregado un gran número de somalíes. De hecho, el voto somalí se ha hecho tan fuerte que eligieron a Omar, una de las primeras musulmanas que llegó al Congreso, la primera con hijab. Y tanto el fiscal general Keith Ellison como el alcalde Jacob Frey conocen la importancia vital del voto de esta comunidad vital. Como veremos ahora, felicitaba al ganador de las elecciones somalíes en uno de los eventos públicos, en somalí. Assalamu alaikum, Magaigawa Jacob Frey, Doka Magalada of Minneapolis. And similarly, I want to say a big congratulations. También quiero felicitar mucho al nuevo presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud. Después de que se destapara la red de megafraude de los programas sociales de Minnesota, con la mayoría de detenidos somalíes, unos 80 de los 90, también se dio a conocer de que la inmensa mayoría de las familias somalíes, más del 70%, disfruta de al menos una ayuda social del gobierno. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, está diciendo que está orgulloso de tener la comunidad somalí más grande del país. Entonces es un idiota. Yo no estaría orgulloso de tener la mayor cantidad de somalíes. Mira su nación. Mira lo mal que está su nación. Ni siquiera es una nación. Son solo personas caminando por ahí matándose entre sí. Estos somalíes han sacado miles de millones de dólares de nuestro país. Omar, por su parte, ha denunciado en varias ocasiones que no le resulta fácil vivir en Estados Unidos.
Hay mucho odio a los musulmanes en este país, contra los negros y en especial contra las mujeres negras. Y hay mucho odio, muchísimo, contra los inmigrantes. Mientras se desarrolla este proceso, las autoridades fiscales y éticas evaluarán las declaraciones y posibles discrepancias en las presentaciones financieras. El escrutinio no significa automáticamente que debe rendir cuentas, sino que forma parte del control público sobre los funcionarios elegidos democráticamente. El caso continúa sin que se hayan presentado cargos criminales contra la congresista Omar. En una democracia, la información sobre las finanzas de quienes ocupan cargos públicos es una pieza esencial de confianza entre los votantes y los representantes, y las normas de divulgación están diseñadas para arrojar luz sobre los intereses económicos de los funcionarios y ayudar al pueblo a evaluar posibles conflictos de interés. Lo que esta historia demuestra es la complejidad de interpretar rangos amplios de activos y la importancia de procesos de supervisión claros y, por supuesto, rigurosos. Bien, seguiremos informando conforme se vayan desarrollando los hechos. Los mantendremos informados al día. Pero también me gustaría saber qué opinan. Por favor, déjenmelo en los comentarios. Bien, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.